Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita tenía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. ¿Y si todo lo que conoces, todo lo que crees entender sobre la realidad, no fuera más que una ilusión? ¿Y si tu mente tuviera el poder de crear, moldear y modificar el mundo que te rodea? Imagina a alguien descubriendo una verdad tan profunda que desafía todo lo que sabemos sobre la realidad. Esa es la historia de Jacobo Greenberg, un científico mexicano que dedicó su vida a desentrañar los misterios de la conciencia y que, justo cuando estaba a punto de revelar su mayor descubrimiento, desapareció sin dejar rastro. Lo que Greenberg descubrió, según muchos, nunca debió salir a la luz. Prepárate para un viaje fascinante hacia las profundidades de la mente humana y más allá, donde la ciencia y lo esotérico se encuentran, y la línea entre lo posible y lo imposible se desvanece. Jacobo Greenberg Silverbaum no era un científico común. Nacido en la Ciudad de México en 1946, desde muy joven mostró una curiosidad insaciable por entender la mente humana. A los 12 años, mientras otros niños jugaban o iban al cine, Jacobo ya experimentaba con la telepatía y devoraba libros sobre parapsicología y filosofía oriental. Estas inquietudes lo acompañarían toda su vida y marcarían el camino que lo llevaría a combinar ciencia y misticismo como pocos se atrevían a hacer. Estudió psicología en la UNAM, donde destacó rápidamente no solo por su inteligencia, sino por su enfoque poco convencional. Mientras sus compañeros profundizaban en teorías tradicionales, Jacobo se aventuraba en terrenos menos explorados. Investigaba sobre telepatía, meditaba y leía textos que conectaban lo físico con lo espiritual. Para él, no existían fronteras entre ambos mundos, todo estaba interconectado. Este viaje, sin embargo, no comenzó en un laboratorio. Su búsqueda por comprender la realidad nació de un evento profundamente perturbador, la muerte de su madre. Este hecho lo marcó emocionalmente y lo llevó a plantearse preguntas que lo seguirían toda su vida. ¿Qué es la realidad? ¿Es lo que percibimos todo lo que existe, o hay algo más allá, algo que nuestra mente aún no puede comprender? La muerte de su madre lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la mente y la percepción. Fue el punto de partida para su misión, desentrañar los misterios de la conciencia. Tras graduarse en psicología, su inquietud lo llevó más allá de México. En la Universidad de Nueva York estudió neurofisiología, adentrándose en cómo el cerebro y la mente interactúan para construir la realidad que percibimos. En este entorno, Greenberg se sumergió en la neurociencia, analizando cómo los impulsos eléctricos del cerebro están relacionados con los pensamientos, las emociones y la percepción. Pero para Jacobo, eso era solo una pieza del rompecabezas. Sentía que detrás de los procesos biológicos había algo más, una conexión profunda, una red invisible que enlazaba todas las conciencias. Según uno de sus profesores, era de esos estudiantes que no solo absorbían información, sino que la cuestionaban, la desafiaban y trataban de conectarla con algo más grande. Sus ideas sobre la conciencia como una fuerza interconectada eran revolucionarias, pero también difíciles de encajar dentro del marco de la ciencia tradicional. Fue durante esta época que Greenberg comenzó a esbozar lo que más tarde se conocería como la teoría de la látice, un concepto que prometía cambiar nuestra comprensión de la realidad. Antes de llegar a este punto, Greenberg regresó a México, donde continuó su búsqueda. Sabía que la clave para entender la conciencia no estaba únicamente en los laboratorios, sino también en las prácticas ancestrales de su propio país. Fue entonces cuando escuchó hablar de Pachita, una curandera famosa por realizar lo que muchos consideraban milagros, cirugías psíquicas que desafiaban toda explicación científica. Para Greenberg, sin embargo, no existían los milagros, todo debía tener una explicación,
aunque ésta estuviera más allá de lo que entendemos actualmente. Decidió investigar este fenómeno y, lo que presenció, desafió todo lo que sabía sobre la medicina y la biología. Imagina una habitación oscura, llena de personas esperando su turno. En el centro, una mujer anciana, con los ojos cerrados, se mueve con precisión quirúrgica. Usa un cuchillo oxidado, sin anestesia, pero de alguna manera opera y cura. Los pacientes, lejos de mostrar signos de dolor, parecían sanarse completamente. Si esto suena como el argumento de una película de ciencia ficción, no está solo. Sin embargo, para Greenberg, era un misterio digno de estudio. Pachita no era una curandera cualquiera. Era una chamana con una reputación legendaria, famosa por realizar cirugías en las que, supuestamente, podía extraer tumores, sanar órganos y curar a sus pacientes sin herramientas médicas convencionales. Greenberg, con su mente científica, no pudo resistir la tentación de investigar. Estaba decidido a desmentir o descubrir el fenómeno. Lo que vio cambió su vida. Pachita entraba en un estado de trance profundo en el que afirmaba ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. En este estado, realizaba cirugías con un cuchillo oxidado, haciendo incisiones, extrayendo tejidos y órganos que parecían enfermos, y luego reintegrándolos sin dejar cicatriz alguna. Los pacientes describían sentir una energía poderosa que los envolvía, y muchos aseguraban haberse curado completamente tras estas sesiones. Greenberg quedó profundamente impactado. Lo que vi allí contradecía todo lo que sabía sobre la realidad. Esa experiencia me enseñó que no puedo afirmar cuáles son los límites de la capacidad humana. A partir de ese momento, no me atrevo a decir, el ser humano no puede hacer esto, o, el cerebro tiene tal límite. Pareciera que estamos dentro de un continuo inmenso, cuyos extremos aún desconocemos. Para él, lo que presenció no era solo una anomalía, sino la clave para entender cómo la mente podía alterar la realidad. Fue durante esta etapa que comenzó a desarrollar su famosa teoría de la latice, un concepto que, según él, explicaba el vínculo entre la conciencia humana y una estructura subyacente de la realidad. La teoría de la latice postulaba que la conciencia no es un fenómeno aislado, sino una fuerza capaz de interactuar con una red invisible que subyace a todo lo que conocemos como realidad. Según Greenberg, esta red interconectaba todas las conciencias y explicaba fenómenos como los que presenció con Pachita. ¿Qué quiere decir eso? Estoy seguro de que te lo estás preguntando. Imagina esto, existe una red invisible que conecta todas las mentes y objetos en el universo. Según Jacobo Greenberg, si logramos sintonizar nuestra conciencia con esta red, podríamos influir directamente en la realidad, como si tuviéramos el poder de moldear la materia con el pensamiento. ¿Te suena familiar? Esta idea resuena fuertemente con la trama de la película Matrix, donde los personajes descubren que la realidad que perciben no es más que una simulación, una proyección controlada por una red digital oculta. Al igual que en Matrix, Greenberg sugiere que al conectar nuestra mente con lo que él denominaba la latiz, podríamos trascender los límites de la realidad tal como la conocemos, rompiendo las barreras entre lo físico y lo mental. En Matrix, los personajes desarrollan habilidades sobrehumanas al darse cuenta de la naturaleza ilusoria del mundo que los rodea. De manera similar, la teoría de Greenberg plantea la posibilidad de que, al dominar esta conexión con la latiz, podríamos acceder a un nivel de conciencia donde la mente no solo percibe la realidad, sino que también la crea y la transforma. Una de las escenas más memorables de Matrix es cuando Neo, el protagonista, se encuentra con un niño que parece tener un poder extraordinario, puede doblar una cuchara con solo mirarla. Intrigado, Neo observa cómo la cuchara se dobla como si fuera de goma, y el niño le dice algo que cambia su forma de ver el mundo: no intentes doblar la cuchara, eso es imposible. En lugar de eso, solo date cuenta de la verdad, no hay cuchara. Lo que el niño está tratando de explicar es que la cuchara, y todo lo que percibimos como realidad, no es tan sólida y fija como creemos. En lugar de intentar cambiar el mundo exterior con fuerza bruta, debemos entender que es nuestra mente la que crea esa realidad. Si podemos cambiar nuestra percepción, podemos cambiar lo que consideramos real.
Al igual que Neo, quien aprende que la cuchara no existe de manera fija y puede ser alterada, Greenberg proponía que, si logramos sintonizar nuestra mente con esta red, podríamos moldear la realidad de maneras que parecen imposibles desde nuestra perspectiva actual. Sin embargo, lo que más intrigaba a Greenberg era cómo las cirugías psíquicas realizadas por Pachita parecían estar conectadas con su teoría de la sintergia. Podría ser que Pachita, en su estado de trance, estuviera accediendo al campo sinergético de sus pacientes y manipulando la látiz para alterar su realidad física. Lo que presenció Greenberg con Pachita no puede explicarse con las herramientas de la ciencia tradicional. Sin embargo, si consideramos que la realidad es una proyección de la mente, estas curaciones podrían ser el resultado de una manipulación consciente del campo sinergético por parte de Pachita. Según las palabras de Greenberg, es posible que Pachita estuviera jugando con las reglas invisibles de la realidad. La idea es que Pachita estaba operando en un nivel que va más allá de lo que la ciencia tradicional puede entender. En lugar de usar métodos médicos convencionales, parecía manipular algo más profundo, como si tuviera acceso a un campo que conecta la mente con la realidad. Si la realidad es, en parte, creada por nuestra mente, Pachita podría haber sido capaz de cambiarla a voluntad, haciendo que sus curaciones parecieran milagrosas. Es como si estuviera reescribiendo las reglas de lo que es posible, usando un poder mental que la ciencia aún no puede medir. Greenberg estaba convencido de que Pachita no era una simple curandera, sino una maestra en el arte de manipular la realidad a través de la sintergia. A medida que profundizaba en sus investigaciones, comenzó a realizar una serie de experimentos para probar la existencia de la látiz y la capacidad de la mente para influir en la realidad. Uno de sus experimentos más fascinantes involucró a dos sujetos colocados en habitaciones separadas. Ambos se sometieron a una meditación profunda guiada por la voz de Greenberg. Lo que sucedió después dejó a todos sorprendidos. Las ondas cerebrales de ambos sujetos comenzaron a sincronizarse, a pesar de estar físicamente separados. Este experimento sugería algo revolucionario: nuestras mentes podrían estar conectadas a través de un campo energético invisible, una red que trasciende el espacio físico. Greenberg interpretó estos resultados como evidencia de que el cerebro humano es capaz de conectarse con otros cerebros a través del campo sinergético, permitiendo una interacción que va más allá de lo que la ciencia convencional puede explicar. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse. Y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara, que también habíamos construido de antemano, con las mismas características, pues aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, a seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad
provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado pues es la respuesta de la corteza ante el estímulo, es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación. Con la presentación del estímulo, uno de los participantes declaró: sentí que nuestras mentes estaban unidas, como si pudiéramos percibir los pensamientos del otro. Este tipo de fenómenos abría la puerta a una nueva comprensión de la mente humana, una que podría cambiar para siempre nuestra percepción de la realidad y la conciencia. Sin embargo, a pesar de la evidencia presentada por Jacobo Greenberg, fue rápidamente etiquetado como un hereje dentro de la comunidad científica. Sus colegas lo ridiculizaron, y sus teorías fueron desestimadas por considerarse demasiado esotéricas. Las teorías de Greenberg son un intento desesperado por combinar ciencia y misticismo, pero carecen de pruebas sólidas que las respalden, afirmaba uno de sus críticos más notorios. A pesar de las críticas, Greenberg nunca dejó de defender sus ideas. Para él, la ciencia debía evolucionar, atreverse a explorar lo desconocido, incluso si eso significaba enfrentarse al escepticismo de sus pares. ¿Acaso Jacobo Greenberg estaba simplemente adelantado a su tiempo? En sus últimas conferencias, insistía en que la ciencia debe ser una herramienta para explorar lo desconocido, no un dogma que limite nuestro entendimiento del universo. Continuó su trabajo con la convicción de que estaba en el camino correcto para desentrañar los misterios de la mente y la realidad. Las teorías de Greenberg están profundamente entrelazadas con antiguas tradiciones místicas. Sus ideas sobre la conciencia y la latis no surgieron de un vacío. A lo largo de su vida, se sintió profundamente atraído por las tradiciones espirituales de diversas culturas. Desde el budismo tibetano hasta la teoría de los akasas en la India, Greenberg encontraba paralelismos entre sus investigaciones científicas y las enseñanzas milenarias. Por ejemplo, en el budismo tibetano se habla del Rigpa, un estado de conciencia pura que algunos monjes pueden alcanzar y que les permite influir en el mundo material. Esta idea resuena con la teoría de la latis, donde la conciencia es vista como una fuerza activa que interactúa con la realidad. Además, durante sus investigaciones, Greenberg convivió con diversas comunidades indígenas de México. Observó prácticas chamánicas que parecían desafiar las leyes de la física, pero que, según él, podían explicarse a través de la estructura de la latis. Para los chamanes, la realidad no es fija, es algo que puede moldearse y cambiarse mediante rituales y estados de conciencia alterados. Jacobo veía en esto una confirmación de que la conciencia y la realidad están intrínsecamente conectadas. Creía que estas prácticas ancestrales podrían ofrecer un camino hacia la comprensión de la latis. De este modo, las teorías de Greenberg no solo eran innovadoras, sino que también establecían un puente entre la ciencia moderna y las tradiciones espirituales antiguas. Era como si intentara unir dos mundos que durante siglos habían sido considerados incompatibles. Este enfoque tiene sorprendentes similitudes con la obra de Carl Gustav Jung, un psicólogo que, al igual que Greenberg, exploró las profundidades de la mente humana y sus conexiones con lo espiritual. En su momento, Jung también fue ridiculizado y tachado de esotérico por la comunidad científica. Pero, ¿y si tanto Greenberg como Jung estaban revelando los mismos secretos universales desde diferentes perspectivas? Ambos, desde sus respectivas disciplinas, reconocieron que la mente y el espíritu no pueden ser comprendidos en su totalidad si se separan de su contexto más amplio, uno que incluye tanto lo tangible como lo intangible, lo visible y lo invisible. Para Jung, la integración de estos aspectos opuestos era crucial para alcanzar la individuación, un proceso de autorrealización y equilibrio interior. Del mismo modo, Greenberg buscaba una integración que pudiera proporcionar una comprensión más holística con el avance de la física cuántica en el universo. Conceptos como el entrelazamiento cuántico y la no localidad están comenzando a sonar sorprendentemente similares a lo que Jacobo Greenberg propuso hace décadas. Hoy en día, figuras como Joe Dispenza continúan explorando estas ideas, relacionando principios cuánticos con el poder de la mente humana.
Dispenza sugiere que, al cambiar nuestro estado mental, podemos influir en nuestra realidad física. Una idea que resuena profundamente con las teorías de Greenberg sobre la conexión entre la mente y la estructura del universo. La ciencia moderna está empezando a desvelar los misterios que Greenberg adelantó, uniendo pasado y presente en una comprensión más profunda de nuestra capacidad para moldear la realidad. Pero ¿qué significan realmente el entrelazamiento cuántico y la no localidad, y por qué están revolucionando nuestra comprensión del universo en este momento? Para entenderlo de forma sencilla, imagina que tienes dos relojes idénticos, uno en tu casa y otro en la casa de un amigo que vive al otro lado del mundo. Si ajustas la hora en tu reloj, en ese mismo instante el reloj de tu amigo también cambia automáticamente, como si estuvieran conectados por un hilo invisible que los sincroniza sin importar la distancia. Esto es lo que llamamos entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden estar tan profundamente conectadas que lo que le ocurre a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar cuán lejos estén. Lo más sorprendente es cómo este fenómeno cuántico parece tener un inquietante paralelo en la vida real, especialmente en el vínculo entre gemelos separados. Imagina a dos hermanos que, desde su nacimiento, han seguido caminos completamente distintos, quizás sin siquiera saber uno del otro. Sin embargo, cuando uno de ellos sufre un accidente o un hecho traumático, el otro lo siente como una sacudida en el alma. Estas experiencias, que han dejado perplejos tanto a científicos como a escépticos, parecen desafiar toda lógica. ¿Cómo es posible que dos personas separadas por vastas distancias puedan estar tan profundamente conectadas al punto de que el dolor o la angustia de uno se manifieste instantáneamente en el otro? Este tipo de historias, aunque difíciles de explicar, nos llevan a cuestionar si, al igual que las partículas cuánticas, nuestras vidas están entrelazadas por hilos invisibles que trascienden el tiempo y el espacio, desafiando nuestra comprensión de la realidad. Por otro lado, la no localidad se refiere a la idea de que estas conexiones pueden suceder instantáneamente, sin importar cuán lejos estén las partículas entre sí. Es como si la información que las une viajara más rápido que la luz, algo que va en contra de las creencias tradicionales en física. Greenberg ya hablaba de que todo en el universo podría estar interconectado de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Ahora, la ciencia cuántica está mostrando que estas conexiones invisibles podrían ser reales y fundamentales para la estructura misma del universo. La ciencia comienza a cuestionarse si la realidad es tan sólida como pensábamos o si, como sugería Greenberg, es maleable y profundamente influenciada por nuestra conciencia. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg no llegó a una conferencia en la que debía presentar los últimos avances de sus investigaciones. Aquella mañana no hubo señales de lucha ni una despedida. Simplemente desapareció sin dejar rastro. Algunos testimonios de sus conocidos revelaron que Jacobo estaba emocionado con lo que estaba descubriendo, pero también se mostraba inquieto. Lo más extraño fue que su esposa, Teresa, fue la última en verlo y, después de su desaparición, ella también desapareció. Es como si ambos se hubieran desvanecido en el aire. No hubo pistas, no hubo rastros, nada. La desaparición de Jacobo Greenberg ha generado una serie de teorías, cada una más intrigante que la anterior. Algunos creen que fue secuestrado por agencias gubernamentales interesadas en sus descubrimientos sobre la mente y la realidad. Otros sugieren que pudo haber alcanzado un estado de conciencia tan avanzado que logró cruzar a otra dimensión, quedando atrapado allí. Pero quizás la teoría más inquietante es que Greenberg descubrió algo tan peligroso, tan poderoso, que fue forzado a desaparecer. ¿Podría ser que su trabajo sobre la látiz revelara secretos que algunos no querían que salieran a la luz? El caso de Jacobo Greenberg es uno de los más enigmáticos que se han estudiado. Las circunstancias de su desaparición son tan extrañas que es difícil no considerar la posibilidad de que su investigación lo llevara a un lugar del que no pudo regresar. Lo que realmente ocurrió esa mañana de diciembre sigue siendo un misterio, pero lo que es innegable es que Greenberg estaba a punto de descubrir algo grande. Algo que podría haber cambiado nuestra comprensión de la mente y la realidad para siempre. ¿Qué fue lo que encontró? Tal vez nunca lo sepamos. Aunque Greenberg desapareció, su legado continúa inspirando a quienes buscan entender los misterios más profundos de la mente y la realidad.
Su trabajo, a pesar de las críticas iniciales, ha encontrado un lugar en el corazón de quienes se atreven a cuestionar las fronteras del conocimiento. Desde laboratorios de neurociencia hasta círculos esotéricos, las ideas de Jacobo Greenberg están siendo revisadas y reconsideradas. Su teoría de la látiz, que en su momento fue ridiculizada, ahora se ve como una posible explicación de fenómenos que la ciencia moderna está comenzando a explorar. Mientras la investigación continúa, su nombre sigue resonando como el de un pionero que se atrevió a ir más allá de lo seguro o convencional. El legado de Jacobo Greenberg es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras percepciones y a considerar que la realidad puede ser mucho más compleja e interconectada de lo que alguna vez imaginamos. Nos desafía a abrir nuestras mentes a la posibilidad de que la conciencia humana es más poderosa de lo que creemos y que, tal vez, estamos al borde de descubrir cómo funciona realmente el universo. Como dijo Greenberg, la realidad no es lo que parece, es un espejo de la conciencia y, como tal, puede ser moldeada por aquellos que entienden sus secretos. Nuestro desafío es aprender a ver más allá del espejo, a mirar dentro de la látiz y descubrir quiénes somos realmente. Ahora quiero preguntarte, ¿te has sentido en algún momento tan conectado a otra persona que pareciera que ya la conocías de antes? ¿Has presentido a distancia lo que le estaba ocurriendo a alguien de tu entorno y luego se confirmó? ¿Has recibido, de alguna forma inexplicable, un mensaje de alguien sin que esa persona te contactara, incluso de alguien fallecido? Tal vez no se trate de algo místico, sino de un fenómeno para el cual aún no disponemos de tecnología o conocimiento suficiente para explicarlo de manera lógica. Al igual que muchas civilizaciones antiguas veneraban los eclipses desde sus creencias espirituales o religiosas, sin poseer la información que hoy tenemos sobre el movimiento de los planetas y los satélites, los descubrimientos de Jacobo Greenberg nos dejan más preguntas que respuestas. Pero quizá ese era exactamente su propósito, que, en la búsqueda de esas respuestas, descubramos algo aún más valioso, el verdadero poder de nuestra mente. ¿Estás listo para aceptar el desafío? Si te ha gustado este contenido, no te puedes perder lo que viene.